Bienvenidos a la mesa de debate. Hoy el foro nos lleva a hablar de logística, el futuro, presente y futuro de la logística post-COVID, que parece que se le ve ya un poquito el horizonte, o parece que al menos, si se llega a un porcentaje de vacunados de 60-70% de la población para verano, se calcula que podremos empezar a hablar de una salida menos traumática a partir de septiembre. Hoy nos acompañan tres expertos que nos van a poder contar mucho sobre ello. Uno es el presidente de la Patronal de Logística 1, Francisco Aranda. Muy buenas. Hola. Está con nosotros Elisabel Rodríguez, Iberia Managing Director de UPS. Muy buenas. Encantada. Yo me llamo directora general. Directora general. Me puedes llamar. Perfecto. Muy bien. En español, claro que sí. Y Alberto Navarro es consejero delegado de Seur. Muy buenas. Bueno, primero, el futuro post-pandemia. Vosotros habéis pasado la pandemia, todo el colectivo de distribución, de forma complicada, trabajando muchísimo, aunque en algunos casos no sé si había márgenes suficientes, o sea, ¿ha dado más dinero del que se pensaba o menos dinero del que creemos la gente? La pandemia. Bueno, yo creo que a nivel general lo que ha hecho el sector es trabajar a tope, ofrecer un servicio que fue declarado esencial desde el primer momento en el que se declaró la pandemia. No se ha roto la cadena de suministro, hemos seguido distribuyendo a hospitales, a comercios, a farmacias, a todos los domicilios donde se nos solicitaba nuestro servicio y pues estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha realizado. Yo creo que en ese momento lo prioritario era mantener el servicio, mantener la cadena de suministro y la verdad es que estamos muy orgullosos de que todas las empresas y todos los trabajadores respondieron de una manera espectacular, ¿no? Y a nivel de empresas, por ejemplo, ¿qué valoración hacen en Seur del año pasado? ¿Cómo fue? El gran balance así somero por encima. Bueno, pues fue como decía Francisco, un año histórico en muchos sentidos, ¿no? Histórico también porque tuvimos un muy fuerte crecimiento desde el inicio de la pandemia, porque automáticamente con el cierre de los comercios pues se volcó toda la demanda al comercio online, ¿no? Y esto provocó de alguna manera un crecimiento de envíos muy fuerte, ¿no? Nosotros crecimos el año pasado tanto en ingresos como en volumen. Fuimos capaces de dar servicio desde el minuto 1, ¿no? Desde que se declaró el estado de alarma, y el balance que hacemos adicionalmente para lo que estamos viendo ahora es que hay mucha demanda que se ha consolidado, o sea, es decir, el comercio electrónico ha tenido una aceleración de 3 años, 2, lo que queramos, pero ha acelerado significativamente, y lo que estamos viendo es que hay una muy buena parte que se está quedando, ¿no? En el estudio que acabamos de publicar recientemente del eShopper Barometer vemos que se han incorporado 15 millones de nuevos compradores en Europa, ¿no? Lo que está haciendo es que esa demanda adicionalmente pues ha consolidado una de las tendencias de crecimiento que tuvimos el año pasado. Para UPS, bueno, esto a nivel global, pero claro, a nivel europeo, por ejemplo, habrán notado también esto. Hombre, aquí específicamente en España, yo creo que después de esas primeras semanas en las que nadie sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque nadie venía con el manual, nos leíamos la nueva normativa todos los días. Para mí, realmente el balance del año pasado fue lo maravilloso que es nuestro equipo. La capacidad de reacción, de adaptación, para mí superó cualquier expectativa, ¿no? Y nosotros movemos mucho producto sanitario, entonces desde el primer día estábamos mirando a ver cómo podíamos hacer lo que decimos es nuestro propósito, que es entregar lo que importa, y estábamos trabajando con nuestros compañeros en China para aprender de su experiencia, trabajando también con nuestros compañeros en Italia, que también habían entrado en pandemia un poquito antes que nosotros, y eso nos permitió reaccionar muy rápido y pues yo creo que ayudar mucho la situación, como decía Francisco, que no se interrumpiera esa cadena de suministro, sobre todo para los EPIs. Ya nosotros habíamos empezado como en enero del 2020, mandamos 2 millones de mascarillas a China, que teníamos guardadas a nivel corporativo, digamos, para un caso de una emergencia, pero claro, en ese momento nosotros no sabíamos que esto se iba a extender por el mundo y ya en ese momento pues empezamos, digamos, a entender los suministros y todo eso, y a partir de ahí pues seguimos avanzando por Europa, el resto de Asia, y ahora pues con las vacunas desde diciembre también seguimos digamos, intentando
ayudar a salir de esta situación. O Es sea un que reto estamos logístico muy orgullosos imparable, del equipo. constantemente. Luego la digitalización, como comentábamos también, ¿no? También que imagino que esto ha servido al sector para dar un empujón todavía a digitalización para este año y el que viene, ¿no? ¿La perspectiva es buena o no? Sí, bueno, más que le haya servido, ha sido absolutamente obligado, ¿no? Es decir, la transformación digital en la que ya estaban las empresas desde hace un par de años y que estaba previsto hacerlo en los próximos 4 o 5 años, ha habido que agilizarla de forma súbita para poder responder a esta demanda tan espectacular que hemos tenido, además en tan muy poco tiempo. Y como bien decían tanto Alberto como Elizabeth, ¿no? Es decir, primero el desempeño de nuestros trabajadores ha sido espectacular y al mismo tiempo hemos tenido que reaccionar incorporando mucha digitalización a nuestros procesos para que nos ayudaran a ser eficientes, y además ha habido que aprender de forma muy rápida, pero claro, al incorporar nuevas tecnologías también tienes que modificar los procesos de trabajo y ha habido que hacerlo todo de forma muy rápida. Pero bueno, afortunadamente el resultado ha sido muy bueno, por lo tanto estamos muy orgullosos. Ahora, el cambio ha sido tremendo y ya nos hemos convertido en empresas tecnológicas que ofrecemos un servicio logístico, porque para nosotros la tecnología es fundamental. Hablando de tecnología, ya hablando de futuro a corto plazo, el objetivo es, por ejemplo, conseguir contaminar menos con aviones eléctricos. Ustedes están probando aviones eléctricos ya, ¿no? Sí, lanzamos o nos dieron en Estados Unidos la licencia para UPS Flight Forward, que es aparte de nuestra aerolínea que ya operábamos, y empezamos primero con drones. Con esta licencia nosotros podemos operar bastantes tipos de digamos, aviones, drones, vehículos aéreos, tanto con piloto como sin piloto. Ahora más recientemente hemos entrado en un acuerdo con una opción de compra de hasta 150 y son unos aviones pues que despegan y aterrizan verticalmente de eVolt y que se pueden cargar, son completamente eléctricos, con lo cual tienen cero huella de carbono y pueden cargarse en 1 hora, es decir, que en el proceso de carga y descarga puedes completamente llenar la batería es de Beta Technologies. Entonces, van a tardar un poquito, creo que llegan en el 2024 los primeros 10, pero ofrece una alternativa realmente muy importante, ¿no? Pueden viajar hasta 400 kilómetros y eso significa pues, una aceleración muy importante, y sobre todo cuando quieres llevar una mercancía limitada, que creo que pueden transportar casi 1 tonelada, no llega a la tonelada, pero casi 1 tonelada, con lo cual es parecido a un vehículo, pero la velocidad es el doble, es 270 kilómetros por hora. Por ejemplo. Claro, efectivamente. Entonces, esto es sobre todo para zonas rurales, ¿no? Si tú tienes que ir del centro ciudad, zona residencial, con productos muy esenciales, y volvemos al mismo, al sector farmacéutico, pues es muy importante la velocidad de reposición, ¿no? En el caso de Seguro estáis hablando de 250 millones de inversión a medio plazo, ¿verdad? ¿También hay sostenibilidad en ello? ¿Cuál es el...? Sí, los principales ejes de nuestras inversiones están todo lo que tiene que ver con tecnología, porque obviamente todo lo que está ocurriendo también nos está haciendo acelerar muchas de las estrategias que ya teníamos. El segundo eje es en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Al final estamos creciendo. El año pasado nosotros ampliamos o modificamos instalaciones o inauguramos más de 26 plataformas en España para acomodar el crecimiento tan fuerte que tuvimos de más del 40%, y en infraestructuras hay una buena parte, y cuando hablo de infraestructuras hablo tanto de lo que serían hubs, ¿no?, de consolidación y de arrastres, la parte de distribución de última milla, y luego también toda la red de proximidad que estamos generando con nuestra red de pickup, donde para finales de año tendremos 3.000 puntos entre puntos de conveniencia y lockers y taquillas, y luego adicionalmente pues la parte de sostenibilidad, que también la estamos acelerando de una manera importante. Ya tenemos el 10% de nuestra flota es baja en emisiones, y de alguna manera vamos a hacer que en estas 20 ciudades de España de más de 100.000 habitantes, del 2000 hasta el 2025, vamos a hacer que todos los centros de estas ciudades sean reparto ecológico, ¿no? Con lo cual aquí pues vamos a hacer una conversión de nuestra flota, que ya estamos haciendo, tanto en la parte de distribución
como también en la parte de los, digamos, de camiones de larga distancia, donde estamos yéndonos a GNL, ya tenemos 45 cabezas tractoras y también para el 2025 tendremos 110. Es el secreto, por tanto, para todo el colectivo, imagino, Francisco, microhubs, estar cada vez más cerca, ¿no? Implementar al máximo esa milla última, ¿no? Sin duda, estar cada vez más cerca, ser cada vez más eficientes y cada vez más sostenibles, porque en toda esta transformación nos hemos convertido en parte de la experiencia del cliente. Es decir, cuando compras en una tienda offline, pues el negocio termina cuando pagas, ¿no? Sin embargo, cuando compras a través de Internet, el negocio termina cuando recibes el producto, de manera que nos hemos convertido en parte de la experiencia de compra. Así que todo eso tenemos que cuidarlo muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues experiencias que se están poniendo ya muy en marcha, como por ejemplo las entregas en taquillas o entregas en puntos de conveniencia. Eso además es una ayuda a la sostenibilidad, porque se garantiza la entrega a la primera. Por lo tanto, hay menos kilómetros que realizar, ¿no? Y al mismo tiempo se están renovando las flotas, así que respondiendo a los retos que tenemos de forma muy rápida, lo cual es desde el punto de vista de la gestión tremendamente interesante. Sobre esto que comenta, ¿qué valora más el público? Porque entran en valoración también, ¿el proceso de delivery o a veces lo valora más incluso que el propio producto? ¿Se han dado casos de eso o no? Hombre, depende de lo que sea el Decir, me han traído producto un y depende que no me de la gustó, pero me lo han urgencia. traído tan rápido que estoy Claro, contento, ¿no? depende del producto, depende de la urgencia, ¿no? Nosotros nos concentramos mucho en servicios especializados. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al ejemplo sanitario, tenemos servicios de entrega a domicilio en el que, por ejemplo, pues, son productos que tienen que estar refrigerados, en el que el conductor ha sido formado para entrar a la casa del paciente, acceder a un frigorífico dedicado para ese medicamento, comprobar fechas, retirar producto que ya no se puede usar y reemplazar y hacer toda la documentación, digamos, para remitírsela a su médico, etcétera. O entonces en ese proceso pues ahí sí que se forman unas relaciones, ¿no? Porque el conductor y el paciente, a veces ese paciente realmente no tiene movilidad, no puede viajar, entonces sí que lo vemos que esa experiencia de entrega es muy importante, pero en general da igual lo que recibas. Yo creo que en la pandemia, ¿no? Sí. Te llegaba un puzzle nuevo para los niños y te ponías también muy contento, ¿no? Entonces yo creo que ese factor humano, hablamos mucho de tecnología, pero ese factor humano de entrega yo creo que nunca lo vamos a poder reemplazar, y sobre todo después de esto que hemos vivido, ¿no? Yo creo que a lo mejor la aspiración iba un poco por ahí, pero hemos visto que la gente valora mucho esa conexión. Sí, sí, la valoración del público es importantísima ahora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto nos ha permitido, yo creo que siempre hemos sido relevantes, ¿no? en el sector, pero probablemente nosotros también hemos dicho en estos meses que hemos sido más visibles, ¿no? Porque antes éramos muy invisibles y ahora realmente, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido, la gente nos ha reconocido mucho más nuestro trabajo, no por estar ahí al pie del cañón el primer día, sino porque todos nuestros trabajadores han estado trabajando en una situación muy complicada, ¿no? Porque han sido fueron especialmente unas semanas difíciles. Nosotros medimos, digamos, a través de NPS, cuál es la valoración que hacen nuestros destinatarios del servicio, ¿no? Es verdad que a veces es difícil desasociar ¿no? que es si el producto te ha llegado en malas condiciones o no era el que habías pedido, con un servicio bueno de entrega, ¿no? Pero la verdad es que tenemos unos ratios, un NPS por encima del 60%, con lo cual quiere decir que el servicio yo creo que contribuye muchísimo a la experiencia, digamos, de compra, y ahí toda la tecnología que hemos metido de predicción de ventanas horarias de una hora, ¿no? la posibilidad de interactuar y, oye, no lo quiero a domicilio, sino que lo quiero en un punto de conveniencia, o se lo entregas a alguien, ¿no? que yo designo, cambio la dirección. Yo creo que todo eso ha ayudado muchísimo para que la experiencia hoy que tenemos de entrega sea muy buena, ¿no? Visto esto, la gran noticia de estos últimos días es, bueno, desaparecen los peajes en autopistas, pero van a aparecer peajes en autovías. Es algo que en Europa se conoce como viñeta y no es nada nuevo, ¿no? Sí es nuevo el debate que se ha generado en España, o tal vez la manera de hacerlo. Se ha introducido unos presupuestos en un proyecto para recibir las ayudas Next Generation. Ustedes, como empresarios, como expertos en el sector, ¿qué opinan? Se habla de entre 1 y 3 céntimos por kilómetro, se habla en algunos proyectos de que se permita unos kilómetros mínimos de entrada, pues de hasta 40.000, por ejemplo, para un conductor profesional, y a partir de entonces que se cobre. ¿Cómo valoran ustedes esto y si nos va a repercutir en algo a los que estamos al otro lado?
Yo, si quieres, voy primero. A ver, nosotros, o sea, pagamos peaje, ya pagamos peaje en todos lados, todo lo que los que movemos mucho por carretera utilizamos esos peajes, generalmente porque significa que la infraestructura es mejor y el ahorro a lo mejor de consumo en combustible, por ejemplo, o de tiempo, te compensa. Entonces, siempre y cuando no sea, digamos, una penalización doble en el que ya se carga por cargar, y cuando ese impuesto se reinvierta en mejora de infraestructuras, que luego genere un beneficio, digamos, que compense esa inversión en el pago del peaje, digamos que está bien. El problema es cuando simplemente se añade un impuesto, ¿no? Porque añadir un impuesto al final, pues lo único que hace es subir costes en un mercado en el que ya estamos bastante tensionados, digamos, por el comercio digital, etcétera. Entonces, pues realmente, si no hay esa reinversión en infraestructuras... O sea, si fuera un impuesto más a más, ¿lo puede absorber, lo puede asumir cada una de las empresas distribuidoras o es complicado? Pues es muy complicado y además este es el momento probablemente más inoportuno, ¿no? para subir los costes al sector. De hecho, a mí el ministro me dijo que no valoraba incluir esa nueva tasa por el momento, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en la palabra del ministro. En cualquier caso, introducirlo ahora sería enormemente inoportuno. No tiene ningún sentido que en un momento de crisis donde los gobiernos de los países de la Unión Europea están reduciendo costes, reduciendo fiscalidad de las empresas, aquí precisamente se nos incremente ese coste, además en algo que no es una autopista, es una autovía, es decir, es algo que ya hemos pagado a través de nuestros impuestos, ¿no? Por lo tanto no tendría mucho sentido y por supuesto eso además generaría un coste añadido de los productos y servicios que transportamos por nuestras carreteras, ¿no? Por lo tanto, yo espero que eso de luego se demore y no se aplique ahora. Insisto, porque es que eso ya lo hemos pagado, es decir, es que es un repago. Nosotros a través del impuesto de hidrocarburos, que es el 50% de lo que pagamos en energía, ya se pagan suficientes impuestos para pagar todo eso. Entonces sería un repago, y además en el momento más inoportuno, no parece lo más adecuado. Sí, cuando se sacó el céntimo sanitario hubo denuncias de transportistas y la Unión Europea dijo que no se podía porque era penalizar doblemente. ¿Esto puede llegar a ser parecido? Claro, es que yo coincido 100% con Francisco, que yo creo que no es el momento porque estamos saliendo de una situación muy complicada, que a pesar de las cifras que hemos hablado, ¿no?, de crecimientos, etcétera, nosotros seguimos siendo un sector, digamos, pues muy fragmentado, donde de alguna manera hay muchísima competitividad. También nuestros clientes no lo están pasando bien, porque muchos de nuestros clientes, ¿no?, están sufriendo muchísimo con todo lo que está con todo lo que está ocurriendo, y creemos que no es el momento, y adicionalmente porque sería sumarle a tasas que ya estamos pagando. O sea, es decir, nosotros hoy por hoy, mientras exista el diésel, estamos contribuyendo de una manera muy importante al impuesto, como decía Francisco. Entonces, ponerle otra capa más adicional, honestamente, creo que el sector no lo digiere y automáticamente, como está pasando en otros sectores, esto al final se va a derivar hacia el consumidor final, ¿no? Y eso, yo creo que por eso vuelvo a donde empezaba, que es que creo que no es el momento oportuno para hacer esto. ¿Nos harían menos competitivos? Porque ahora somos competitivos respecto a la distribución en España respecto al resto de la Unión Europea, ¿o no? Naturalmente, cuando tú incorporas un coste nuevo a tu servicio, a tu producto, estás restando competitividad, y estamos trabajando con unos márgenes en general muy ajustados, porque además, como dice Alberto, es decir, nuestros clientes están en un momento también muy complicado, es decir, no es el momento de seguir apretando, ¿no? Es decir, las empresas ya están haciendo un esfuerzo muy importante en mejorar su competitividad a través de la digitalización, a través de la transformación digital, a través de la transformación de los procesos, a través del reskilling de sus trabajadores. Eso es inversión, esos son recursos económicos, y los recursos económicos son limitados, ¿no? Con el proyecto de 5G, algunos proponían que los proyectos Next Generation incluyeran, por ejemplo, en las autopistas, hacer un sistema parecido al que ocurre con Red Eléctrica o con Adif, es decir, que se programe una línea para que no vaya 20 empresas distintas a poner sus líneas, sus postes, sus avisadores, y que a partir de ahí se utilice para información, para Big Data y para mucho más. Al sector de la logística le permitiría mejorar mucho más todavía la gestión, tener 5G en las autovías, y se podría, por tanto, invertir parte de este dinero que nos cobran de impuestos en ello. ¿Cómo lo ven?
Sin duda, es decir, es que nuestro sector ya está apostando por el Big Data. Es decir, es que es muy interesante acudir a las sedes de las empresas del sector porque todas están trabajando con nuevas tecnologías y con cosas tremendamente innovadoras. Es decir, trabajamos con la logística predictiva, por ejemplo, ¿no? Y para eso se utiliza mucho Big Data, porque así somos más eficientes y al mismo tiempo más sostenibles, ¿no? Por lo tanto, efectivamente somos un sector destino, o deberíamos de ser un sector destino de una gran parte de esos recursos que Europa va a poner a disposición de los países para transformar su economía. Somos un sector clave porque además somos esencial y para nosotros la tecnología es fundamental. Yo ahí apoyaría adicionalmente con este mensaje, ¿no? Que es que yo creo que hemos demostrado, y creo que el comportamiento de nuestros trabajadores, ¿no? Todo, yo creo que nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho, de todo cómo ha respondido el sector, no solamente la logística, sino el sector de telecomunicaciones. Sectores estratégicos en España ha funcionado magníficamente, y yo creo que nosotros hemos sido parte de ese éxito, ¿no? Y yo creo que aquí yo pediría, ¿no? Digamos, y un poco lo que estamos diciendo es que no se nos deje atrás en todo esto, porque hemos sido claves para poder mantener una situación durante mucho tiempo. Se nos ha visto más, somos esenciales y por tanto de cara al futuro, porque va a seguir siendo igual de estratégico que es ahora, pues creo que tenemos que ser parte de todo esto que se está cociendo, ¿no? de los fondos, de los programas, de cualquier iniciativa que desde luego nos ayude a mejorar nuestra eficiencia, porque seremos más competitivos y por tanto daremos un servicio mejor a los clientes. Y yo lo veo también por el punto de competitividad, ¿no? Si tú miras a Centro Europa, ya hay autopistas en Alemania en las que pueden circular vehículos autónomos de punto a punto, de estación de servicio a estación de servicio. El conductor llega hasta esta y entonces sí que se puede generar muchísimo beneficio de sostenibilidad, también de seguridad vial, etcétera. La red 5G, antes de volver a España en el 19, estaba en Londres. También esa seguridad vial era el aspecto principal en el que se estaban implementando en todas las carreteras de Inglaterra esa red 5G. Entonces, el decir que un sector u otro tiene que pagar por la red 5G es complicado, ¿no? Claro, al final, si se consiguiera hacer una inversión potente a nivel europea, ¿no? Pues conseguiríamos que todos se beneficien, los transportistas, los conductores y luego empresas que lo utilicen para decir, o sea, una electrolinera para saber a qué hora va a llegar el conductor que va a enchufarse ahí, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo mejoraría. Ya en resumen final, último minuto, ¿cómo ven el futuro en este año, o al menos en este año y medio por delante, en este curso hasta el 2022, en su sector? Pues yo creo que va a ser un año de crecimiento nuevamente, lo estamos viendo con el arranque de año, es verdad que estamos comparando todavía con meses, ¿no? Como decía Elizabeth, de caída, ¿no? Porque es verdad que hubo una caída en la demanda en el mes de marzo que luego repuntó. Ahora los meses de mayo, junio, que fueron realmente los de mayor crecimiento, pues probablemente veamos un estancamiento, ¿no? de ese crecimiento, pero como decía al inicio, lo que sí vemos es que hay una demanda que se ha consolidado, especialmente en la parte de comercio online, y luego todo el negocio B2B se está recuperando de una manera, y esto lo estamos viendo también en Europa, de una manera más rápida de lo que se esperaba, con lo cual yo creo que este año será otro nuevo año de crecimiento para el sector y para seguir construyendo, digamos, capacidades para el futuro que yo creo personalmente que serán de crecimiento también. Para ustedes a nivel multinacional y también en España, claro. Claro, para nosotros yo creo que lo que nos ha demostrado este año pasado es que la estrategia que llevábamos, en la que nos centramos en las pymes, en el comercio electrónico y en la logística sanitaria, es el camino a seguir. Luego yo creo que refuerza. Este año continuamos expandiendo nuestras capacidades en el sector sanitario y eso nos motiva mucho, nos da mucho orgullo, nos da mucha energía. Está claro que tenemos que adaptarnos mucho al cambio de comercio electrónico. Nosotros tradicionalmente, UPS a nivel global, hemos sido más en el sector comercial y eso se ha dado la vuelta en este año, con lo cual nosotros tenemos que responder a lo que los clientes nos están diciendo. También tenemos un estudio de comercio sobre las preferencias en el sector español, por ejemplo. Lo que vemos es que el 20%, un 19%, es lo que ha bajado la intención de volver a tienda.
O sea, eso lo están diciendo las personas, ¿no? O sea, aunque se vaya a recuperar, nunca va a ser lo mismo, con lo cual realmente con todo lo que hemos aprendido va a ser reescribir el futuro, ¿no? Teníamos una estrategia a 5 años, ayer me sentaba con el equipo y dijimos, vale, borrón, cuenta nueva, empezamos otra vez, estrategia a 5 años, ¿no? Porque han cambiado tantas cosas que es necesario reinventarse. De momento el futuro parece halagüeño para todo el colectivo, ¿no? Sí, y muy ilusionante, porque además nuestro sector ha cambiado de posición. Antes estaba como una commodity y ahora, sin embargo, se ha convertido en un valor añadido, en una ventaja competitiva. Formamos parte de la experiencia del cliente en el comercio electrónico y somos un partner estratégico para la industria. Es decir, que no solamente es comercio electrónico, sino también una ayuda, un colaborador de la industria. Y ahí también somos estratégicos, por lo tanto, estamos reescribiendo nuestro futuro. Debate, por tanto, hoy en esta mesa sobre logística post-COVID, también un poquito en el presente y recordando los puntos principales de lo que hemos pasado en este último año. Les agradecemos que estén con nosotros y les combinamos a seguirnos porque en breve tendremos más mesas de debate sobre temas económicos que les van a interesar.